vámonos de lleno al tema de la Suprema Corte. No los hacemos esperar. El día de ayer, Ricardo Monreal saca las garras y en lo que pareciera como un intento de, pues vamos a decirlo, conciliación con López Obrador o un intento de congraciarse con los morenistas, al menos esto fue lo que parece. Y es que responde al ataque de la Suprema Corte, responde al tren que les lanza la Suprema Corte sobre las cámaras. Santiago Krill aplaudía las decisiones de una ministra que está intentando socavar los poderes del legislativo. Monreal no cae en el juego y responde con fuego. Y es interesante lo que dice el día de ayer Ricardo Monreal. Vamos a verlo. Monreal advierte con juicio político a ministros de la Corte si invaden facultades de otros poderes. Ojo ahí. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, dijo que el Congreso de la Unión tiene las facultades para citar, a comparecer e incluso realizar un juicio político contra los ministros de la Corte en caso de que invadan facultades de otros poderes. El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario. Los ministros de la Corte, lo que sucede es que no hemos ejercido, pero este Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultades de citarlos a comparecer. Y también tenemos un recurso que poco se agota, que es el juicio político en caso de que se vulneren los principios fundamentales de la Constitución y se reitere de manera sistemática la violación. Ahí está la amenaza firme de parte de Ricardo Monreal. Vamos a escuchar lo que dijo el día de ayer allá en la Cámara Alta. Debemos acudir a la reforma constitucional o a las reformas legales, que sí podemos lograr acotar ese enorme poder que le hemos depositado y que en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales pudiéramos revisar con toda seriedad el alcance que tienen estas resoluciones. En lo que yo estoy en desacuerdo, y que quede muy claro, es en que la Corte sustituya al legislativo. Eso no lo podemos admitir ningún legislador de ningún grupo parlamentario. Las facultades de control parlamentario que ejerció la Corte y que alega la ministra son indebidas, porque las facultades de control constitucional que tiene el Parlamento también pueden a ellos obligarlos a generar condiciones distintas en el momento de resolución. El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Lo que sucede es que no los hemos ejercido, pero este Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer, y también tenemos un recurso que poco se agota, que es el juicio político en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes. Es un tema delicado, pero sí tenemos que estar pensando en cómo avanzar en el tránsito hacia un perfeccionamiento en la vida democrática del país. Yo no me asusto. Ahí está parte de lo que dice el día de ayer Ricardo Monreal. Y vamos a ver qué fue lo que dijo la oposición, porque aquí hay un escenario, y es claro, van a decir, Publio, pero si no han pasado leyes como la reforma electoral del presidente, ¿cómo puede pasar un tema de un juicio político que se necesitarían, tengo entendido, 3/4 partes de la Cámara? Bueno, es que aquí lo que dice Monreal, que tiene razón, es la antesala de lo que podría pasar. El presidente ayer habló sobre un plan C, para que lo tengamos bien claro. Habló sobre un plan C, el cual consiste en que se den las votaciones el año entrante y así se dé una renovación total en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, lo cual dará un refresco en ambas cámaras. ¿Cuál es la idea o cuál es el plan C? Que usted y yo votemos todos por la izquierda,
No solo por Morena, la mayoría por Morena, pero también le demos votos al Partido del Trabajo, al Partido Verde y a los aliados, para poder así tener ya la mayoría. Teniendo ya la mayoría, se tendrá prácticamente una ventana de un mes en la cual el presidente puede estar como maquinita, publicando las reformas una tras otra. Aunado a esto, en ese momento sería el escenario ideal. Vamos a ver qué es lo que dicen los panistas sobre lo dicho por Monreal. Y a otros les decimos ahorita, ni en su mejor sueño, ni se va a aprobar la reforma constitucional del presidente de la República porque no tiene 2/3 partes, ni se va a aprobar jamás un juicio político contra ministros y ministras por hacer su trabajo porque no tienen 2/3 partes. Y la Constitución habla de que se necesitan 2/3 partes del Senado para poder aprobar juicio político. Así es que no anden con cosas. Mi consejo es... No, nos vamos a ahorrar el consejo de Damián Cepeda. Finalmente, esta es la realidad. Lo que dice Damián tiene toda la razón. No hay consenso de las 3/4 partes. Pero con el plan C del presidente, esto es más que viable. Entonces, señores, si tanto nos indigna, si tanto nos molesta lo que sucedió el día de antier en la Suprema Corte, está en nuestras manos. Y prácticamente eso fue lo que dijo el presidente López Obrador el día de ayer. Necesita el presidente del pueblo bueno. Necesita el presidente de nosotros. ¿Para qué? Para proceder y pasar muchas leyes, como es la reforma al Poder Judicial, pero otras también, como lo son el juicio político contra Norma Piña y los demás. Porque resulta que ayer, de manera muy comodina, sale Arturo Saldívar con una serie de tweets intentando lavarse las manos, diciendo... Pues sí, el sentido de mi voto no va en relación a lo que considera el plan B. No analizamos el contenido de la norma, analizamos la forma en la que se evalúa el contenido. Intentando, ya saben, ese estilo Lorenzo Cordobesco, que es ir manipulando los términos para escucharte muy culto y que todos los demás somos una bola de ignorantes. No, aquí si algo quedó claro es que Saldívar, Arturo Saldívar, es el gran traidor a la Cuarta Transformación. Arturo Saldívar prefirió seguir los cantos de las sirenas que ser leal a un presidente que le fue leal hasta el final, el cual estaba dispuesto hasta ampliar la presidencia de la Corte con su nombre. Y él, ¿cómo le pagó? Como le han pagado muchos. Pues hay que meter a Saldívar en la lista en la que está Lili Téllez.